Muy buenas tardes, Adriana, Belén, a toda la audiencia de Red María Argentina y también los que nos escuchan por las diferentes plataformas. Es una alegría una vez más encontrarnos este otro jueves para seguir con un poquito reflexionando, descubriéndonos, conociéndonos mejor para una mejor comunicación y así también, como decían ustedes al comienzo, ser artesanos de esta comunión, de ir construyendo vínculos, renovándolos, fortaleciéndolos y sobre todo cuando ustedes también anticiparon esa forma tan bonita con el texto del libro de los Proverbios, ¿no? Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo, Mm, ¿no? Qué cosa tan bonita, y ya está reflejado justamente en la palabra de Dios que ya miles de años atrás iban descubriendo la riqueza, el valor y la importancia de la comunicación, cuya expresión más grande es la palabra. claro. Bien, padre, y hablando de la comunicación humana, hoy nos vas a sorprender con un pequeño giro, porque tiene que ver, según lo adelantábamos, estuvimos viendo un poquito de qué se va a tratar hoy, y es la comunicación con uno mismo. No sé si es tan trabajado ese tema, el comunicarse con uno mismo. Sí, realmente es todo un desafío que me animaría a opinar que realmente lo hacemos en una forma ya como naturalizada, quien más, quien menos, porque si no hay una conciencia de sí, no sería muy difícil también establecer una relación con los demás. Pero queremos profundizar esto, vivenciarlo, visualizarlo para ir como también descubriendo nuestras fortalezas y, Mm, por qué no, también nuestras fragilidades. Por eso claro. decía muy bien, como nota así como de suspenso, ¿no? Siempre hablando de comunicación nos referimos al otro, pero ahora ese otro, si cabe en la forma que quiero decirlo, es mi otro yo, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces hablamos de mi otro yo? O algunos diríamos mis otros yo, que de alguna También. manera se van combinando, no para generar un conflicto interno, sino para descubrir que hay como partecitas mías que por allí están como más alineadas, más conectadas, y otras que están como dormidas, congeladas y hasta a veces, ¿por qué no?, olvidadas. Mm, Entonces, la comunicación con uno mismo es justamente la base fundamental para establecer relaciones significativas, ricas con los demás. Cuando logramos entendernos, aceptarnos y valorarnos internamente, creamos un terreno fértil para cultivar conexiones, comunicaciones auténticas y enriquecedoras en nuestras interacciones, en nuestra forma de comportarnos con los demás. Por eso, en este programa de hoy, la sugerencia es para mejorar la comunicación con uno mismo. Sí, como lo venimos repitiendo y usted lo está escuchando, hoy queremos hablar de algo que tal vez lo hacemos de una forma espontánea, pero al no tenerlo en cuenta en otros momentos, nos lleva a tener actitudes, expresiones que aún para nosotros mismos nos sorprende, a tal punto que después de haber reaccionado de un modo determinado u otro, decimos, frente a una situación puntual, decimos, realmente no sé por qué dije eso, por ejemplo, ¿no? Otras decimos, me salió así, no fue intencional, pero salió un misil y otra vez salió una bomba de miel, ¿no? Pero entonces, esto queremos ir descubriéndonos para no sorprendernos nuestra forma de expresarnos, sino que también sea algo que sea plenamente consciente. Por contrapartida, a veces también frente a situaciones en que recibimos una crítica, una confrontación tal vez inadecuada, o cuando hay una pregunta algo invasiva, capciosa, tal vez con alguna trampita. Esto me hace acordar en el Evangelio, ¿no? Cuando le decían a Jesús, ¿eh? ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? A veces hay gente por allí que por distintas motivaciones o quiere esclarecer o quiere realmente ver hasta dónde es nuestra claridad. Y después que hemos respondido a eso, solemos quedar con la duda. ¿Cómo no le dije tal otra cosa? ¿O cómo no me callé? ¿O cómo le hice recordar aquellas cosas que también de esa persona escuché? En fin, hay un montón de aspectos, yo le decía como de trocitos, partecitas nuestras, que después de haber establecido una comunicación, una expresión, un diálogo, a veces por opción, a veces por reacción, nos queda la duda si lo dijimos completo, si lo hicimos bien,
o por qué no lo hicimos completamente distinto. Bueno, estas sorpresas, que a veces de autosatisfacción, otras veces de arrepentimiento, que tengo de mí mismo o que otros me comentan, nos quiere llevar a visualizar, a identificar cuando alguien, en este caso uno, yo u otra persona, tiene este diálogo, esta transparencia, esta sinceridad consigo mismo. Cuando este diálogo, esta comunicación interior existe, es fluida o tal vez fracturada, o en el peor de los casos, no existe, ¿no? Es cuando por ahí decimos, pero mira, esta persona no se da cuenta, o a veces cuando hace una cosa muy torpe, qué inconsciente que es, ¿ves? Son expresiones que revelan que descubrimos que el otro no está unido, no está conectado. Entonces, hay una frase, y esta inquietud no es solamente de ahora, ni con la psicología moderna, ni con tantos avances de la ciencia y del conocimiento de la persona misma, que nos da criterios, herramientas, instrumentos, ha sido una pregunta fundamental de muchos siglos atrás. Hay una frase que alguien escribió en el siglo V antes de Cristo, atendamos bien, siglo V antes de Cristo, y que fue colocada en la entrada del santuario, de este santuario pagano en Grecia, de Delfos, y difundida posteriormente por Sócrates. Justamente esta frase revela una de las claves de lo que hoy queremos compartir. Esta frase dice así: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Mira, entonces, 2500 años atrás daba esta consigna: conócete a ti mismo y conocerás el universo y otros dioses. Y como esta entrada llegaba hasta el templo pagano dedicado a Apolo, allí en su interior tenía otra máxima que me permito también compartirla, que es muy orientativa. Dice, te advierto, le decía al que ingresaba este escrito, quien quiera que fueras tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? Esto, que era un esfuerzo de autoconocimiento, sin trascendente, con más razón, es lo que va a decir en su momento, muchísimos siglos más tarde, San Agustín, el maestro de la interioridad, que decía, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón caerá descanso hasta que nos reposa en ti. Él decía, te buscaba por fuera y tú estabas dentro de mí. Bueno, entonces, entrar dentro de sí mismo, es decir, buscarse, autoidentificarse. Esta búsqueda ancestral nos lleva a descubrir que a través de una comunicación interior completa, sólida, nos permitirá relacionarnos cada vez mejor con quienes nos rodean. Tanto los que nos resultan empáticos, por amistad, por afecto, cercanía, por cuestión de modo de ser, como aquellos no nos resultan tan empáticos y que forman parte de nuestro convivir y que tantas veces por allí, por dejarnos llevar solamente por una situación de piel en algunos casos, perdemos la ocasión de descubrir la riqueza del otro y que el otro me descubra a mí. De allí, entonces, que fortalece este conocimiento de sí mismo, fortalece las relaciones a través de mi autoconciencia. Descubre cómo cultivar esta autoconciencia, mejora mi diálogo interno de una forma positiva. Me voy integrando o reintegrando. Conecta automáticamente contigo mismo y con los demás a través de este saber quién soy yo. No solamente qué quiero, ¿no? Usted sabe que ahora
acompañándolos en los colegios secundarios, cuando los alumnos están en su último año del secundario, es la pregunta que los adultos le hacemos. ¿Y qué vas a seguir? ¿Qué sentís? ¿Qué te busca? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás intentando? ¿Cuál es tu deseo, tu sueño? Bueno, le estamos pidiendo a ese jovencito, a esa jovencita, que tenga una claridad de sí misma para que reencontrándose consigo misma, pueda decir, mi sueño, mi meta, el camino que quiero transitar es este. Bueno, eso es válido para toda persona en cualquier situación. Cualquier situación. Sea que estamos en la autopista correcta, sea que por ahí estamos desorientados, o que tal vez nos hemos quedado en la banquina. ¿Mm? Conócete a ti mismo. Así entonces, como citamos el pensamiento de los griegos, también esto está presente en la palabra de Dios. Se hizo el anticipo, como decía Adriana, justamente en este libro de los Proverbios. Por eso que este libro de los Proverbios reflejan esta sabiduría de un pueblo, pero no simplemente una sabiduría popular, es una sabiduría amasada con la experiencia de Dios. Por eso, siglos más tarde, Jesucristo va a ir mostrando estos caminos. Volviendo a la época de la antigüedad, a la época de Salomón, está en el libro de los Proverbios, al cual se le atribuye la autoría, pero es como una forma de referencia, decía así: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios 4:23. Diré Jesús más tarde: de la abundancia del corazón habla tu boca. Entonces, conocer qué hay dentro mío, qué sentimientos, qué sensaciones, conocer qué estoy percibiendo, ya sea como que me da vida, ese fuego que me quema positivamente, o esa carga que me vuelve pesada mi persona, mi mirada hacia el futuro. Esto, tener este conocimiento de sí, me va a ayudar después cómo trabajarlo, cómo pedir ayuda, cómo lograr ubicarlo en el justo lugar sin que sea invasivo. Entonces, esto es lo que queremos plantear en el programa de hoy, ¿no? Esta conexión, este diálogo con uno mismo. ¿Te lo has pensado? ¿Lo has descubierto? O eso lo hemos hecho en situaciones límites, ¿no? Frente a un proyecto se cae, un fracaso, un problema grave de uno, del ser cercano, y uno comienza a decir, ¿y qué habré hecho de mal? Y comenzamos como a analizarnos. No hace falta de situaciones límites, tiene que ser un camino corriente, ¿no? Un diálogo consigo mismo diario, así cuando uno se levanta, habla con el ser querido, si compartimos la casa, la familia, vamos al trabajo, así también este primer pensamiento cuando me despierto, diga, a ver, gracias porque hemos despertado, gracias porque comienzo un nuevo día y porque estoy unificado. Recordamos el programa anterior que una forma de honrar a un monje que se dedicaba siempre a sus meditaciones, su diálogo con Dios y consigo mismo, decía, esta es una persona unificada, hoy diríamos unida, alineada. ¿Qué les parece el tema, Adriana Belén? La comunicación con uno mismo, la comunicación con mi otro yo, como nos decía el padre Francisco Palacios, es el tema que nos convoca en esta tarde y es el tema que también invita al compartir, a los mensajes que llegan a través del WhatsApp. Se comunica Luz, por ejemplo, dice ella, los estoy escuchando y contarles que estoy en proceso de formación de comunicación no violenta, que se basa en el libro de Marshall Rosenberg, y él también expresa la importancia de la comunicación y trato con uno mismo, porque de allí se refleja la comunicación y trato con los demás, dice Luz. Bueno, qué interesante. Bueno, Andrea también se comunica desde Salta, lo que iba relatando el padre hace un ratito, dice, a mí me pasó, yo me preguntaba y me culpaba de por qué me dejé tratar mal verbalmente, y me preguntaba por qué me quedé callada. Y eso se volvió un conflicto interno del cual quiero sanar, olvidar y perdonar, dice Andrea. Bueno, dos testimonios muy interesantes, padre, que nos han llegado. Muy interesante, seguro, así que agradecemos a Luz, también a Andrea, muy valientes también. Valientes porque justamente
es un tema que nos expone, ¿no es cierto? Claro. Nos expone a nosotros mismos, nos hace ver también nuestras fortalezas y fragilidades, que es también la riqueza de la comunicación, ¿no? Nos mostramos como somos. Y cuando uno sabe interpretar al otro y tiene un corazón bueno, sabe cómo acercarse a acompañar, pero también tenemos que tener como los filtros del caso para distinguir cuando la sociedad es compleja por allí, evitar hacernos daño. Pero este evitar el antes o el durante o el después hace referencia a que esta comunicación que llamaríamos es el puente, ¿no? Que conecta nuestra vida y nos permite relacionar con el mundo exterior que nos rodea, pero de un modo íntegro, ¿no? De un modo que nos ayuda notablemente a, si me permiten, yo siempre cuando a veces converso con las personas en una situación u otra, les suelo decir, ¿qué parte del cuerpo tenemos la piel más gruesa? ¿No? Y a veces como se sorprende la pregunta, porque estamos hablando de otros temas espirituales o interiores, les suelo decir, bueno, mirá, y suelen decir, bueno, justamente la planta de los pies y encima el talón. Y me decís, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, que la naturaleza es tan sabia que donde hay mayor fricción, y para no limitarnos en la comunicación, pone la piel más gruesa que nos permite movernos sin hacernos daño, y no por eso nos vuelve insensibles. Basta que tomemos una piedra y una espinita y en tiempo real registramos Claro. que hay en la punta de la palma de la planta del pie hay algo que está haciendo mal. Bueno, esto que pasa en la naturaleza, también nosotros mismos tenemos que conociéndonos, donde tenemos que convivir con los demás y también con uno mismo, con la propia historia, cómo poner aquellas partes nuestras que nos fortalecen, nos cuidan y en un tiempo ni hacemos daño ni tampoco nos hacen daño y seguimos conviviendo. Bueno, este es uno de los ejemplos. Otro ejemplo de esta comunicación con uno mismo es, podemos hacer de una manera como si fuese como ilustración, ¿no? El tema del torrente sanguíneo. Todo nuestro cuerpo está irrigado, tiene irrigación. Y cuando hay una parte que no tiene irrigación, algo se está haciendo daño. Así también esta autoconciencia, el conocerme bien, desde mi fortaleza y fragilidades, desde mi historia y mi memoria, o más aún, en esta forma de pensar que tengo, me permitirá saber cómo relacionarme con los otros, cómo conocer mejor a los otros para acercarme bien y no solamente dejarme guiar por lo que siento, por una cuestión de piel, que es válida, pero no es la única, sino una mirada integral. Tengo una mirada integral del otro cuando la tengo de mí mismo. Entonces aquí no solo basta decir, mira, no me gustó y ya sé, y es mi sexto sentido. No, no, tenemos que concientizarlo, tenemos que visualizarlo. O sea, unirme, ¿no? De hecho, hace unos días atrás, ¿no es cierto?, cuando le preguntaban a Jesús cuál es el mandamiento más importante, él recuerda justamente esta oración del Shema Israel, y hay una concepción de donde una mirada de la persona humana en cuatro partes, ¿no? Porque dice, es con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, ¿no? Alma, corazón, mente y fuerzas. O sea, uno diría lo intelectual, lo afectivo, lo espiritual y lo biológico. Entonces, cuando estamos unidos, estamos en armonía, nos permite también salir adelante, mantener nuestro caminar, saber convivir con otros de agrado o que quizás no nos entendamos, pero sin hacernos daño. Pero empezamos por uno mismo. Entonces, esto ya está presente tanto en el pensamiento de los grandes que han reflexionado, los filósofos, como en el pensamiento religioso, ¿no? Esta máxima, conocernos a nosotros mismos. Repito, dentro de mí mismo, esto me va a influenciar en mi relación con los demás. Cuando nos comunicamos, no solo involucramos toda mi persona en forma consciente o no. Cuando me comunico con miradas, con gestos, contiene toda mi persona. Y mire, y voy a decir que es algo exagerado, aun cuando estoy comunicando cosas que no siento, cuando estoy tratando de simular o cuando caigo en el error de comunicar mentiras, aún en eso está reflejando mi interioridad.
unificada, fracturada o a veces también parcial, o yo agregaría en forma ilustrativa, o una interioridad granizada, ¿no? Hecho un granizo, ¿no? Disperso. Todo esto lo reflejo cuando estoy comunicándome con los otros. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿O cómo me doy cuenta? Ya hablando en primera persona, si tengo esta conexión, este diálogo, esta relación conmigo mismo. Un modo de irlo descubriendo, un espejo es donde mirarnos para saber cómo estoy, es en la comunicación que tengo con los demás, con otras personas. Es decir, cómo interactúo con los que están cotidianamente en torno a mí. Que decimos, me conocen y los conozco. Porque cuando no nos conocemos, ponemos barreras espontáneas y hacemos un diálogo que se llama un diálogo frío, informal, ¿no? Como aquel que se encuentra en la pared colectivo, qué calor que hace hoy, qué frío, sí, bueno, chau, chau, y sé que no lo vuelvo a ver más. Claro. ¿No? Entonces, en esta cotidianidad. Entonces, esta cotidianidad que estamos nosotros viviendo refleja también mi unidad interior. Entonces, ¿cómo es esta comunicación entre personas? ¿Cómo es su dinámica? La comunicación, que es un aspecto fundamental de nuestra vida, tan así como recordamos en el programa pasado, ¿no? Cuando el bebé nace, enseguida es puesto sobre el cuerpito de la mamá, enseguida comienza ese contacto visual, ese contacto de piel a piel, ¿no? Uno le sonríe, generamos esa sonrisa, y hasta quien no, cuando hablo con un bebé, no imitamos la voz aparente de un bebé, porque siempre nos ponemos a la altura de ellos, sale esa parte niña nuestro, ¿no? Que trata de ser sintonía. Bueno, este compartir emociones, pensamientos, esta buena comunicación, en definitiva, es cuando con las otras personas establecemos una conexión que nos da vida. Se entregan en lo que dicen, comparten y acojo lo que me dicen. Este tipo de conexión enriquece nuestra calidad en nuestras relaciones con los demás. Dicho de otra manera, cuando nos sentimos recibidos, cuando al hablar nos escuchan con atención, cuando vemos que ese gesto, aunque sea de agrado o desagrado, decimos, me está escuchando. O al revés, cuando a veces hablamos y no nos presta atención. Cuando decimos nos entendieron lo que ellos han querido, porque no nos escucharon completo, sino lo que una parte. Eso a veces decimos, me molesta, me hace enojar. Bueno, esto también es cuando uno se enoja consigo mismo, y así nos decía justamente Andrea, ¿no? Nos decía, ¿por qué respondí esto así? ¿Por qué no respondí de otra manera? Bueno, calma, hagamos de esto una experiencia interior para trabajarnos. Lo hecho está, lo que nos interesa es, por lo menos, mientras puedo resolver esto, es no volver a repetir esto, y eso lo hago si voy buscando una unidad interior. Aprenderme a tratarme bien, aún en los momentos más feos a mi forma de ver o que no me gustan. Esto es comunicarse interiormente. La comunicación, en todas las expresiones, expresa todo lo que digo, pienso y siento. Es por eso cuando al hablar de la forma de ser de una persona que conocemos, solemos decir, parece parco, por ahí decimos, ¿no? O, es parco, pero apenas lo tratás, es una persona hermosa. Claro. Entonces, estas cosas que lo decimos nos frecuente, queremos concientizarlo hoy, pero concientizarnos conmigo mismo. Soy parco en mi expresión, pero en el fondo decimos, soy buenísimo, hasta el punto que cuando me saben ayudar, me sacan lo que no tengo. Expresiones comunes en la vida diaria. O al revés. ¿Viste cómo me miraron? ¿Viste cómo me hizo sentir? No, con esta persona no puedo ni siquiera tomar el colectivo, caminar a la par. No es la otra persona solamente. Eres tú que todavía no has logrado unirte, fortalecerte para una convivencia con aquellas personas que tenemos siempre junto a nosotros. Entonces, si nuestra comunicación con nosotros manifiesta malentendidos o conflictos,
o a menos tenemos que andar excusándonos con los demás porque estamos de mal ánimo, es probable que esto refleje esa carencia interior nuestra. ¿Tiene solución? Seguro. No es solamente decir, bueno, tengo este carácter y yo también lo sufro. O como alguien decía por allí, no saben lo que es lo difícil que es convivir conmigo mismo. También. Estas cosas así que son como indicadores, es para trabajarlo porque lo más hermoso que hay es estar en paz con uno mismo, estar feliz con uno mismo, no aislándonos, porque a veces confundimos soledad con aislamiento. Una cosa es la soledad y otra cosa es la aislarse y volverse así como uranio, o como dice un amigo mío, están ariscos, no se acercan a nadie. Exacto, ¿no? Entonces, estas expresiones cotidianas, ya sea cuando repetimos disculpas, excusas, o cuando lo recibimos de otras personas que en forma repetitiva, no porque está diciéndolo de una forma incorrecta, sino porque no logra controlarse. Este control no solamente es una fuerza de voluntad, es un comunicarnos a nosotros mismos. Por eso, si les parece, podemos dar una consignita también, si es que hay otros mensajes o no, para irnos compartiendo. ¿Qué les parece, queridas conductoras? Sí, sí, Buenísimo. llegan mensajes y también, padre, si querés compartir alguna consigna también para que muchos más se vayan sumando, que tiene que ver con esto que nos venías compartiendo. Bueno, sí, una sugerencia, ¿no? Como una referencia también, por ejemplo, en lo que va este mes de junio, ¿no? O en este tiempo, en estos meses del 2024, ¿te pasó que alguien se excusara por su modo de expresarse, de tratarte en modo repetido? O tal vez te pasó a ti el tener que disculparte por cómo hablaste a otra persona de una forma frecuente. ¿Crees tú que esto tiene algo que ver con lo que venimos conversando? ¿Con este diálogo con uno mismo? ¿O simplemente responde a terceras situaciones, ¿no? Claro. Entonces, esta herramienta de conocerse y conocernos nos ayuda, o simplemente es un aprovechar el tiempo para hacer un programa, pero en eso queda. O nos ayuda y lo interiorizamos y así sí haremos de esto un hermoso momento. Bien. Buenísimo ejercicio, padre. Nos tomamos entonces estos minutos para pensarlo, estas vivencias durante las últimas semanas, en lo transcurrido del mes de junio. ¿Cómo fueron estas conversaciones, estos diálogos, qué huellas dejaron? Vamos a la compañía de la música y seguimos recibiendo los mensajes, testimonios, compartires al 3518-171-593. Enséñame tu amor. Bueno, estamos compartiendo este espacio de reflexión sobre la comunicación, particularmente la comunicación con uno mismo y esta consigna que nos dejaba el padre hace un ratito, ¿no? En estos días que hemos vivido, en lo que va este mes de junio, unos pocos días, ¿no? Nos ha pasado que alguien venga y se disculpe con nosotros por la forma en que se expresó o porque nos trata así de manera repetida, o al revés, si nos pasó a nosotros que hemos tenido que disculparnos por nuestra forma de expresarnos con alguien. Bueno, y además de eso, cualquier otra repercusión que vaya llegando, experiencias en lo que vamos compartiendo en el día de hoy. Llega, por ejemplo, el mensaje de una mamá, de Rosana. Dice ella, qué lindo lo que dice el padre. Yo no sé cómo tratar bien a mi hija cuando ella me grita por cualquier motivo o porque me equivoco. Me voy a la pieza, lloro y rezo, nos comparte ella. Gracias, Rosana. Gonzalo también participa, dice, a mí me ha ayudado y me ayuda a tener autoconocimiento de mí mismo en la comunidad a la que pertenece el movimiento de la palabra. Puedo expresarme allí, también escuchar a mis hermanos, también cuando hice los ejercicios espirituales. Igual me cuesta a veces comunicarme con mi familia, dice Gonzalo. También Alberto, la paz de Dios llega cuando nos comprendemos, como explica el querido padre, dice él. También otra oyente que responde a este ejercicio que nos hacía hace un momento el padre Francisco, Moni, dice, sí, con mi esposo muy seguido nos tenemos que pedir disculpas por hablarnos mal. Por suerte podemos darnos cuenta y perdonarnos
muchas veces también nos pasa con nuestros hijos, nos dice Moni. Gladys de Santiago del Estero dice, hablando de este tema, me pasa a mí, donde me avasalla, donde uno cree que tiene razón, eso me causa tristeza porque se acaba el diálogo, es solamente esperar y tener paciencia, dice este mensajito. Muchas situaciones, padre, sin duda que tienen que ver con lo personal de cada uno, con lo que cada uno puede manejar, con lo que cada uno puede responder. Seguramente tendríamos infinidad de respuestas a estas preguntas porque ahí está la comunicación particular de uno mismo. Exactamente, ¿no? O sea, así como hay cosas que nos favorecen para la convivencia con los demás, de nuestra forma de ser, hay otras que pueden generar lagunas, grietas, y eso después también en el diario vivir, porque miren qué interesante, ¿no? Y agradecemos los testimonios, los mensajes, en la mayoría de los casos hablan justamente a nivel de familia, porque ahí estamos, por así decirlo, ¿no? 24/24. Claro. Entonces, cuando vemos que hay una continuidad, hay que uno armarse interiormente, porque cuando es solamente temporario, por momentos, bueno, después de esta hora ya no lo veo más. En cambio acá nos vemos siempre, no solamente nos vemos, tenemos ese sentimiento de que siempre tenemos que querernos, tenemos que justamente por eso estamos juntos para salir adelante, y a veces hay aristas que como no lo hemos pulido interiormente, hieren y también nos herimos. Entonces, es eso el tema, cuando uno se comunica interiormente, uno comienza a trabajar estos aspectos para ir puliendo aristas, llenando baches, como diría tipo Juan el Bautista, ¿no? Llenamos los valles, bajamos las montañas y encontramos un camino llano que a nivel de relaciones humanas, un camino fraterno, por más que sea entre madres e hijas, entre esposos, es decir, un camino paritario, fraterno, pero porque interiormente hemos cubierto los huecos y también hemos bajado los picos. Bueno, esto se logra cuando uno va conociéndose a sí mismo y se va queriendo a sí mismo, ¿no? Tal cual como soy, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo, ilustrativo, pero si yo me miro en el espejo y apenas que me digo a la mañana, digo, ¿cómo no nací rubio, ojos claros? Ya empecé mal el día. Claro. Porque eso no puedo cambiar y porque no doy gracias a Dios y a mí mismo de cómo soy en este momento. Entonces, esta comunicación, esta autoconciencia tiene su punto de partida justamente en la aceptación, en aceptarme en mis riquezas, en mis posibilidades y al mismo tiempo porque soy único e irrepetible. Cada persona es única e irrepetible. Cada persona es un proyecto de Dios que más allá de cuál sea su situación, historia, presente o pasado, hoy su presente es un proyecto de Dios que quiere Dios que sea feliz, pero empezando por ti mismo. Si no, si estamos siempre mendigando cosas por allí, lo digo exageradamente, entonces nos volvemos dependientes y así siempre encontraremos personas buenas que nos ayudan, otras que no, y tenemos una inestabilidad que nos hace daño. Entonces, este conocimiento, conocer mis inseguridades, mis miedos, temores, podemos abordarlos y trabajarlos. Esto nos permite comunicarnos de un lugar de fraternidad y saber que el otro también es un perfil semejante, aunque lo puede disimular mejor, o quizás también lo ha trabajado y ya está más unificado. La comunicación con uno mismo no es un mero ejercicio introspectivo o un psicoanálisis de uno mismo. Son cosas válidas, no estoy criticando esto ni quitando el valor, pero no es de lo que estamos hablando de eso ahora. Tenemos elementos de esto, pero hoy estamos hablando, nuestro campo, nuestra intención es tomar instrumentos que nos ayuden para crear un cimiento sólido sobre mi persona y desde allí construir relaciones genuinas, fraternas con los demás. ¿Qué nos puede ayudar a mejorar la comunicación interna? Podría ser el buscar integrar cada partecita de uno en ese todo que cada uno es. Tal vez alguno de nuestros oyentes ha tenido posibilidad de sentir, de verse a sí mismo como si tuviera un rompecabezas disperso, ¿no? Sin terminar de armar.
Yo a veces cuando compartimos diálogo con otras personas decimos, uno a veces, en forma ilustrativa, es como si tuviéramos muchas voces interiores. ¿eh? La voz de la tristeza, la voz de la ira, la voz de la memoria, la voz de algo que nos recuerda que nos está bien y que no está más, la voz de los ausentes, la voz de los presentes, o adentro podemos tener realmente algo espectacular. Dejo un paréntesis, ahora se ha cortado la energía eléctrica, así que estamos con el equipo de la UPS, posiblemente, esperemos que alcance unos minutos bien, total ya faltan 7 minutos para hacer el programa, ¿no? Bien. Pero estas voces interiores, tenemos que nosotros, es una parte de uno, no es que sean de los otros. Soy yo que le he dado esta identidad y así tenemos que irnos como redescubriendo y unirnos interiormente. No puedo quitar ninguna parte mía, porque si quito esa parte mía, hay algo menos de mí que estará sintiendo su ausencia. Entonces, esta experiencia, ¿no? También lo ha tenido San Pablo Apóstol. ¿Se acuerda que San Pablo decía en Romanos 15:20, no entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Puedo querer hacer el bien, pero hacerlo, de hecho, no hago el bien que quiero, y lo repite él, sino el mal que no quiero. Por tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino de mi pecado que habla en mí. ¿Ve? Esa lucha interior es lo que también tenemos que identificar, no para asustarnos ni negarlo, sino como lo vamos trabajando. Y San Pablo justamente renueva esta visión del hombre interior, este diálogo interno que busca la unidad, la integridad de sí mismo. Es una cosa hermosa, por eso decimos, es bíblico. Ahora, así como decimos, la relación que nosotros nos ayuda a mirar, hay también un hermoso espejo donde podemos mirar para trabajar esa construcción interior, ese rompecabezas interior. Este modelo donde mirarnos, esta imagen donde inspirarnos y al mismo tiempo que nos respeta a sí mismo, este modelo rompecabezas es justamente cuando nos encontramos con Jesús. Él es otro espejo, es el espejo que me va a decir cuál es mi identidad, cómo me mira y cómo me quiere, cómo me busca y me va a mostrar respetando mi forma de ser. No me va a uniformar, me va a mostrar esa singularidad mía que hace falta que yo la conozca para quererme y así sostenerme. Esto es lo hermoso. Por eso, cuando uno tiene esta experiencia de fe, como recién nos decía justamente, si mal no recuerdo, Alberto, ¿no? En sus ejercicios espirituales, en sus encuentros, Gonzalo. ido en su movimiento, ¿no? Me permite ver este modelo, así como esta mirada a mí misma completa y en la cual yo puedo aspirar, ir trabajándome. Entonces, este espejo no es solamente un espejo. Este Jesús también, al comunicarme con él, me va a dar su gracia, sus herramientas, su misericordia para lograr esta unidad interior, esta paz conmigo mismo, porque estoy conectándome con aquel que pensó siempre en mí. Entonces, es esto lo que queremos ir descubriendo y es también como pensando en este programa que está en sus pocos minutos finales, ¿no? Es decir, si quiero mirar en un espejo que me ayude, no que me haga ver solamente mis errores, sino también que me haga ver mis bondades, ese espejo es Jesús. Claro. Qué bueno, padre. Y qué bueno saber que tenemos ya la materia de trabajo, porque es la vida de uno mismo y hoy de alguna manera también adquirimos las herramientas que empezamos a trabajar, a hacer con uno mismo para tener también una vida en mayor plenitud también en el encuentro con los hermanos, en la recepción de lo que nos dicen nuestros hermanos. Así que un ejercicio valioso el que nos recordás hoy, Padre Francisco, para que estemos atentos también a esos momentos de la vida cotidiana
que hacen a la vida de uno mismo y el compartir con otros. Te agradecemos mucho, Padre, el tiempo y por persistir allí, aún con el corte de luz, por persistir para acompañarnos en esta tarde. Sí, bueno, gracias a ustedes también y gracias a esta oportunidad justamente que, como lo que han contado los testimonios, a veces como son cosas con gente muy cercana, a veces no podemos hablarlo mucho, Claro. pero podemos tener estos elementos que nos ayudan, y sobre todo nosotros que como Radio María, María con su radio, nos ayuda a tener esta unidad interior como fruto de la unidad con su Hijo.